y cómo se va agravando y cómo también uno ve día a día y aún en estas pequeñas localidades la situación de muchas familias que o dejan de pertenecer al círculo de trabajadores, llamémoslo, bueno, el mercado informal es el 50% casi Sí. de la República Argentina, del mercado formal también, y donde vemos también ya en estas pequeñas localidades personas que a veces están en situación de calle, ¿no? Pero bueno, hay una mirada también que viene expresando la Iglesia hace tiempo sobre la gestión del gobierno y justamente del gobierno de Milei, ¿no? Y vamos a dialogar porque lo hemos consultado y lo vamos a seguir consultando, por supuesto, como referente aquí en el departamento, referente de la Iglesia, también lo consultan muchos medios, a Monseñor Sergio Buenanueva, para ver cuál es la mirada de la Iglesia en esta situación social y económica que estamos viviendo. Monseñor, Hernán Coria y Omar Giorgi los saludan. ¿Cómo le va? Buen mediodía. Buen día. Hola Hernán y Omar, un gusto estar nuevamente en comunicación con ustedes. El gusto es nuestro y la preocupación creo que es compartida, Monseñor, ¿no? Sobre todo como viene expresando la Iglesia y además que hay también una carta, tengo entendido que ya hace un tiempo también de los obispos expresando la realidad de cada uno de los lugares, ¿no? Sí, en las últimas asambleas plenarias hemos tenido declaraciones en esta dirección. De todos modos, si ustedes me permiten, quisiera comenzar mi diálogo con ustedes haciéndome eco de un reproche que se nos suele hacer, que está muy presente en las redes, que en realidad es como una chicana de las tantas que hoy parece que deciden la discusión pública en Argentina, ¿no? No hay tanto discusión de ideas, sino de golpes bajos, ¿no? Nos dicen a los obispos, sobre todo, ustedes tuvieron 4 años muy calladitos y ahora hablan. Bueno, tendríamos que pensar si es así, realmente creo que hay que pensarlo, creo que vale la pena pensarlo. Pero en realidad creo que es injusto porque la Iglesia, desde que se retomó la democracia y desde que la pobreza comenzó a ser un problema de consistencia en la Argentina, y pienso en los años 90, a la Iglesia y al episcopado argentino le cupo el rol profético, doloroso y difícil de instalar este tema en la agenda, y no ha faltado en la declaración de muchos obispos en particular, yo mismo lo he hecho, de obispos por regiones, de organismos eclesiales. Por eso me parece que ahora que la crisis argentina tiene una nueva etapa de tantas que ha vivido, con responsabilidad tenemos que hablar de este tema. Además, somos discípulos de Jesús y no podemos no estar del lado de los más desfavorecidos. Y como decíamos ya en el año 2008, ¿no? A poquitos meses de la crisis del campo, ¿no? La pobreza en Argentina lamentablemente tiene nuevos rostros, tiene muchos y nuevos rostros, que van desde la pobreza sociológica del que no tiene lo suficiente para vivir, la pobreza del desempleo y la pobreza de las adicciones o de nuestros jóvenes a los que les cuesta tener una mirada de esperanza hacia el futuro, ¿no? Bueno, en estos meses, como decíamos, ha aparecido, todos lo vemos, ¿no? Yo esta mañana, permítanme la anécdota, me tomaba un café que me había preparado y digo, qué malo este café. ¿Por qué compré este café? ¿Por qué? Porque era el más barato que había en la góndola, digamos, porque dan miedo los precios, ¿no? Esto lo sentimos todos, y mucho más en familias y en sectores más vulnerables, ¿no? El fin de semana tuvimos la colecta de Cáritas y, por ejemplo, en nuestra diócesis hay cerca de 1.200 familias que reciben un refuerzo alimentario, al menos por estos 3 meses, por una ayuda que viene de Naciones Unidas y a través de la Nación y que llega a las parroquias a través de Cáritas. Bueno, esa es una realidad que nos preocupa a todos y podríamos sumar otros datos. Ustedes mencionaban las personas que duermen en la calle. Aquí en la ciudad de San Francisco ha habido un aumento preocupante para el gobierno, el gobierno municipal. Tenemos un refugio nocturno al que católicos y evangélicos ayudamos a crear y lo experimentamos también, ¿no? Entonces, bueno, son síntomas de una crisis que se hace sentir, ¿no? Bueno, es cierto que también hay una mirada, y en cierta forma, ¿no?
digo, una bajada de línea también, que incluso la ha manifestado el Papa en algún momento, pero sí también es cierto que este gobierno, podemos decir, debutó en escena con la Iglesia también con la quita de aportes, ¿no? Que se generó ya desde el momento cero, y bueno, eso ha generado también una situación de otra mirada, me da la intención de la Iglesia. Y vuelvo a lo que decía usted de las redes, yo creo que nunca estuvieron ausentes. Lo que pasa que también cuando las situaciones se agudizan es donde se ponen más sensibles, digamos, los corazones, sí, si queremos llamarlo de esta manera, y por ahí comienza, ¿no?, la gente a buscar rostros o culpas en algunos rostros, ¿no? Quiero aclarar que la renuncia al aporte del presupuesto nacional no se generó con este gobierno, sino que comenzó a programarse ya en la época de Macri y bueno, se materializó en diciembre del año pasado en una renuncia al que tanto la administración Macri como después del presidente Fernández fueron acompañando, y los obispos hicimos una renuncia voluntaria a uno de los tres aportes. Los otros dos también van a ser renunciados progresivamente a la asignación que venía a nombre de los obispos, el llamado sueldo de los obispos, a los seminarios y a las parroquias de frontera. Estos dos últimos tienen todavía digamos, todavía se hacen, pero van a ser renunciados. Pero lo que vos decís es verdad. Es decir, cuando se agudizan las problemáticas, nosotros no podemos dejar de señalarlas con respeto, también con respecto a la dinámica política propia que tiene una democracia como la nuestra, ¿no? Y aquí, bueno, también se abre otro capítulo, yo lo pongo sobre la mesa. Yo me sigo preguntando cuánta responsabilidad hay en los actores políticos y cuánta conexión real con lo que está viviendo la sociedad, nuestro pueblo, porque ahí también aparece otro dato que los obispos reconocíamos, y lo dijo Monseñor García Cuerva en la homilía del Te Deum del 25 de mayo. Hay mucho sufrimiento, la inflación hace estragos, el desempleo o el problema de empleo ha comenzado a sentirse también en nuestros pueblos, ¿no? Pero hay un esfuerzo constante de buena parte de la ciudadanía que todavía tiene alguna mirada esperanzada y que está apoyando todo este ajuste. Así como hay una parte que lo critica, y así son las democracias, digamos, pero me parece que esto hay que tenerlo en cuenta. Y yo me pregunto con qué realismo la política en todos los niveles y en todos los poderes del Estado, sobre todo el Ejecutivo y el Congreso, el Parlamento, siguen esta realidad, con cuánto, si tienen los puestos en la realidad, o si están pensando más en las dinámicas del poder, en la proporción de poder ahora o en el año electoral que tendremos el año próximo, y la realidad sigue pasando por el costado, ¿no? O sea, si es correspondido este esfuerzo de los ciudadanos y del pueblo con una responsabilidad política similar. Me parece que eso también hay que señalarlo. Y lo último que diría en este punto, como yo decía, bueno, hay buena parte de la ciudadanía que acompaña este esfuerzo del gobierno, pero hay otra que no. ¿Y cómo nos escuchamos unos a otros? Porque lo que a mí me preocupa también, tanto en la dinámica del Estado, de la política, perdón, tanto del oficialismo como de la oposición, es que seguimos en un echar sal en la herida, porque nos conviene la grieta, nos conviene oponer casta a pueblo, amigos y enemigos, y yo creo que hay que abrir espacios de escucha de entre los que no opinamos lo mismo, porque solo así salimos adelante, ¿no? Bueno, lo dice ahí el video promocional de la Copa América de la AFA, ¿no? Es decir, cuando estuvimos unidos pudimos ganar un campeonato, el maracanazo, pero me parece que eso se proyecta mucho más allá en la realidad de nuestro país, ¿no? Obispo, bueno, mi pregunta viene, usted recién hablaba de los momentos, de los tiempos en que estamos viviendo, y lo proyectaba por ahí a la fe, ¿no? Hoy está muy discutida la fe, no solamente en nuestro país, a nivel mundial,
y teniéndolo en cuenta con esta problemática que estábamos hablando un montón de veces en esa discusión ideológica, en esa discusión que tiene que ver con las formas, a veces que tienen las distintas religiones, no solamente la Iglesia Católica, se olvida o se deja de lado un montón de cuestiones que tienen que ver con el trabajo que realizan las instituciones religiosas, Sí. no solo de la Iglesia Católica, sino que también hay infinidad de iglesias Sí, otros evangélicas cultos, digamos. como y otros cultos Claro. que trabajan con la gente, ¿no? Que trabajan con el día a día, que trabajan con los niños, y que un montón de veces eso no se ve y se apunta a otras cuestiones que por ahí están muy lejos de la realidad y de los trabajos que realizan este tipo de instituciones, ¿no? Sí, hay, bueno, digamos, no todo el mundo pasa por las redes, pero es verdad que las redes condicionan mucho el debate público y se da ese fenómeno que vos estás comentando correctamente, digamos. Así como hablamos de fake news o noticias falsas, también eso nos afecta a nosotros. Yo comencé diciendo este reproche que se nos hace, estuvieron calladitos y ahora hablan. Bueno, en realidad es una noticia falsa, es una deformación de la realidad, aunque tenga un poco o mucho de verdad. Eso no lo voy a dejar de reconocer. Pero es verdad lo que vos decís. Yo mencioné recién la creación del refugio nocturno acá en la ciudad de San Francisco. Se hizo posible porque la municipalidad puso a disposición los recursos que solo el Estado puede tener, pero también porque católicos y evangélicos nos pusimos las pilas para trabajar juntos, buscar voluntarios que recorrieran las calles de la ciudad y dijeran, bueno, a ver, ¿cuántas personas en la ciudad de San Francisco están durmiendo en la calle, en la catedral o en otros espacios públicos, la terminal, etcétera? Y eso fue muy bueno, esa experiencia. Pero por otro lado está la labor cotidiana que realizamos. Yo puedo dar cuenta de lo que hace la Iglesia Católica, ¿no? Hablé recién de las 1.200 familias que en toda la diócesis están recibiendo un refuerzo alimentario. Pero también los espacios educativos que tenemos en distintos puntos de la diócesis, en San Francisco, en Las Varillas, en Morteros, en Marul, en Devoto, a que atienden a chicos que tienen o no saben leer y escribir o tienen dificultades de aprendizaje, y algunas de estos espacios están preguntándose cómo ayudamos a los adultos que tienen dificultades para leer y escribir. Hace días leía un artículo de unos adolescentes, creo que estaba en un diario de Buenos Aires, ¿no? Que decían estos chicos, nos da vergüenza, pero ya no podemos ni leer las ofertas en los supermercados porque tienen déficit de lectura. Bueno, ¿cuántas iniciativas en este sentido hay? Todos los días, de lunes a viernes, aquí en el comedor La Virgencita, se dan 300 raciones de comida o de merienda a chicos, a los que también se les brinda apoyo escolar, a sus mamás o a mujeres que necesitan, por ejemplo, asistencia ginecológica, o también el Hogar de Cristo, que abre las puertas para personas con adicción y personas en situación de pobreza real y además de adicción. Bueno, son acciones cotidianas que realizan las iglesias. Un poquito el reproche, como siempre, cuando llega el invierno, abran las iglesias. Yo digo, las iglesias están abiertas todo el año para atender estas necesidades. ¿Cubrimos todas las necesidades? No. ¿Podríamos hacer más? También. Pero esto es lo que se hace desde nuestras reales posibilidades, como otras organizaciones de la sociedad civil, porque no solamente las comunidades religiosas salimos al paso de las necesidades cada vez más grandes de nuestro pueblo y de los más pobres. Bueno, son todas acciones que hay que poner sobre el tapete para no dejarnos engañar por una mirada depresiva que a veces son las que predominan en las redes y que parecen ser la palabra final y no lo son, de ninguna manera lo son, ¿no? Yo estaba escribiendo una meditación para el domingo y volví a este dicho popular, el diablo está en los detalles, pero más está Dios en los detalles que construyen la vida y tienen que ver con estas cosas que estamos mencionando, ¿no? Lo más importante de todo, y que afortunadamente, como dice usted, hay instituciones eclesiásticas, civiles, ONG,
que están allí para suplir la ausencia de quien tendría que estar en eso, que es el Estado, y la insensibilidad que muchas veces tienen quienes gobiernan este Estado, lamentablemente. Pero bueno, si nos tenemos que remontar a la época de Cristo, que ya existían pobres y ricos, ¿no? Pero yo lo que veo, y esta es una reflexión mía para ir cerrando, que cada vez somos más insensibles hacia el otro. Una insensibilidad social que afortunadamente, vuelvo a insistir, no está generalizada, pero que sí también es como que se extiende cada vez más, ¿no? Sí, el Papa Francisco lo ha señalado con ese verbo sabroso que él tiene, ¿no? La globalización de la indiferencia. Creo que la pandemia acentuó mucho de esto. La indiferencia que a veces se tiene como causa el miedo a salir, a comprometerse, y el refugio en el propio rincón cómodo y calentito. Pero bueno, como ustedes bien dicen, muchos no lo viven así, y esto es lo que realmente salva al mundo, ¿no? Seguro que sí. Como siempre, Monseñor, muchísimas gracias, muy atento como siempre lo expresamos, abierto el canal para que expresen también su opinión, por supuesto, y la de la Iglesia, y nos volveremos a encontrar nuevamente. ¿Va a andar por aquí para los festejos patronales? ¿En agosto? Perdón, no, en junio. Ahora el 24. Sí, acordamos con el Padre Maini mi presencia ahí para... No recuerdo si era a la mañana, me parece que es a la mañana. Sí, porque a la mañana. Las Varas también tiene al otro San Juan Bautista en el otro, sí, la otra punta de la diócesis. Pero sí, a Brinkman voy, sí. Bien. Gracias, lo esperamos por aquí, que tenga un buen mediodía. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, ahí estaba Monseñor Sergio Buenanueva, podríamos hablar mucho más. Es alguien que tiene una mirada también crítica, ¿no? De muchas situaciones, y que cuando uno lo consulta o le pregunta no escapa la respuesta. Sí, lo hemos hablado fuera del aire, que responde las preguntas, ¿no? Y no esquiva, y esto siempre es importante, sí, ¿no? Porque un montón de veces en el quedar bien de muchos, o en el tratar de no ser correctamente políticamente correcto, sí, muchos terminan obviando las preguntas y terminan yendo, sí, para donde quieren ir, y esto, bueno, siempre es algo que destacamos, y en estos temas tan centrales y que tanto nos atraviesan a cada uno de nosotros, poder hablarlos, decirlos, contarlos, creo que está muy bueno para reflexionar, porque al fin y al cabo es lo que nos tiene que llevar, ¿no? A reflexionar y a pensar estas cosas que nos están pasando y que nos atraviesan a todos, como decíamos. ¿Qué enriquece más? ¿El intercambio de opiniones o el evadir el debate? No, siempre el intercambio. Obviamente que sí. Bueno, nosotros ya después volvemos con la nota de Daniela Iraudo.